Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Jesús enfatizó de una manera contundente en Mateo el capítulo 8 y el versículo 22 algo que debe regirse, cumplirse y algo que debe organizarse para no cometer errores en las naciones. En estas horas de la mañana voy a hablar acerca de la caída del ser humano, pero entendiendo, creyendo y partiendo desde lo que ha comunicado Jesús. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo entender esto? De creado a caído, cuando hay temas que son muy, pero muy difíciles de entender y cumplir, los jóvenes tienen unas ganas, un impulso de querer ayudar, pero debemos remitirnos a Jesús y al inicio del mundo para colaborar en contextos naturales que hacen de que podamos ser algo positivo para el mundo y para las naciones. Pero fuimos creados y caímos. Algo catastrófico, una realidad catastrófica nos tocó vivir, no solo por las consecuencias que vinieron como un castigo que hubo del, del, del Creador, sino por las razones que la motivaron, que es una herencia que marcó la vida del ser humano de allí en adelante, donde el Edén se transformó en, en dolor, donde el designio del Creador perfecto se tornó en muerte, y donde el hombre espléndido en honor se torna vergüenza y se cubre. El olor a muerte se empezaba a sentir apenas el Señor entregó el mundo al hombre, le dio su compañera y dejó el espíritu de vida, el Ruach, para la Eva, para la Isha, como un único mundo donde tenemos el privilegio de conservar ese principio, ese reshit. Entró el pecado, y cuando pensamos en la caída del ser humano, es pensar en desobediencia, en deslealtad, en un desconcierto y concierto para delinquir, en pensar mal, en codiciar y llevar a cabo la codicia y el robo. Y resulta ser que el papel de la serpiente fue poner en el corazón de Eva el pensamiento de la posibilidad de que las cosas no eran como Dios que había dicho, y que las motivaciones que regían al Creador al poner reglas y direccionamiento eran otras, como si tuviera una agenda escondida el Señor. A lo largo de los años se pudo verificar las hipótesis del secreto, y no hubo un secreto, no hubo una agenda escondida de Elohim. Lo que hubo fue conocimiento, experiencia y mucha, pero mucha información de cómo fueron creados los mundos a la perfección, pero cómo fueron influyendo los otros mundos para que se llegue al enseñoreamiento y a la caída. En el caso de Adán y Eva, algunos no pueden decir con exactitud cuánto tiempo pudieron disfrutar del Edén perfecto sin pecado, pero hubo experiencias, hubo sábado, hubo días de amor, de reshit. No obstante, el hombre, la humanidad, representada por Adán y Eva, cavila en el corazón de que pareciera como que hay un camino contrario, que ve la posibilidad de crecer, que se engrandece, pero toma la decisión de ir contra Dios. Cuando verificamos cuál es el problema, encontramos que es la muerte. El Señor había hecho mundos,
que aguantaron no se saben si horas, meses o años. El Señor había sido esclavizado, el creador de los cielos, la tierra, el universo y todo lo que hay. Y procedieron con ángeles traición a crear mundos que quedaron en desorden. Allí pondrían sobre la faz del universo a los infinitos, con tal de no proceder a la muerte. No obstante, no fue la solución y hubo que explicar, luchar y explicar que encontramos un camino de muerte que es antítesis de lo que el hombre pueda llegar a remontar. Considerar la posibilidad de que el creador estuviera mintiendo o escondiendo una realidad, o considerar la posibilidad de acceso a la grandeza, o considerar la posibilidad de salir de la sumisión y dependencia del creador y entrar en la independencia. El deseo profundo y encantador de la emancipación caló en el corazón del hombre y éste cayó. Cayó en la trampa de la serpiente y cayó del lugar y posición de privilegio que tenía en manos del Creador. Desde el Nuevo Testamento se prende una luz para entender la personalidad de la serpiente que fue fallecidos en combate, ese cúmulo por las fuerzas de Elohim en persona, inclusive de Jesús y la facultad de teología, una decisión que no tuvo duda alguna. Se trata de un ser que habla, piensa, razona, argumenta e intentaba convencer con éxito de que el camino que había que vivir era un camino de veneno. Estas características hacen que la serpiente, que era más que un animal, no solamente por las personificaciones, sino que se había vuelto como una persona, con palabras subjetivas, lisonjeras, que salían de la mente y elaboraban como un propósito y un objetivo. Un punto final y la vida luego del ser humano en aquellos comienzos y en estos nuevos comienzos da una posibilidad de privilegios perdidos, de trabajo pesado, de injusticia que vivimos, de muerte, de sufrimiento, pero también la posibilidad de restauración y rescate. Y es en lo que vengo trabajando y creo que hay seres humanos en el mundo que vienen trabajando, la posibilidad de restauración y rescate en base a tanto que se ha logrado a nivel positivo. Dios, a pesar de recibir la ofensa de la frustración por el revés sufrido, otorga una protección, un sustento, una provisión para la redención. Esa provisión, ese sustento, esa redención no incluye a los fantasmas, no incluye a los espíritus de muerte, que voy a explicar ahora en unos instantes. Muestra que el ser humano ha salido de su corazón y cuenta con un amor inquebrantable hacia el ser humano creado. Ayer me decía Elohim, pensar que las plantas nunca pidieron ayuda. Pensar que la savia de la aloe nunca pidió rescate. Y tienen vida, dependen de vida, de procesos, pero no pidió nunca ayuda. Salir al cruce por lo que tiene vida es uno de los honores más grandes que pueda llegar a tener el ser humano sobre la tierra. Entender los objetivos de Elohim en el contexto de la restauración de las cosas es lo más loable que uno puede sentir en la mente. No confundirse es el mayor desafío. La humanidad, por generaciones siguientes, serían la realidad de las consecuencias nefastas de la caída. No obstante, el amor de Dios, que es un amor natural como Padre,
va al rescate de la humanidad. La caída no acabó con el caído amor de Dios, pero lamentablemente sí, con la muerte. ¿Cómo poder entender la muerte en medio de la caída del ser humano? Donde durante años nos han confundido que quien cae en pecado queda en muerte. Como destituido, como salido del mundo, como perdido. Hay perdón, hay restauración, hay amor de Dios. ¿Cómo decirle a los jóvenes de esta manera de que no hay posibilidades de esos privilegios para la muerte? Aunque jueguen los 90 y la larga, aunque vayan de punta a punta con mochila, estoy abocado en dar una solución a la muerte. El diseño es loable, pero el espíritu es de muerte. Somos invadidos casi cada un minuto por un avión con fantasmas. Satanás dice: lo único que supe hacer es empeorar la situación. Lo único que puedo hacer es mandarte todo el material que hay en el universo, te mereces todo. Esa no es la solución, en medio de eso viene la muerte. Reconocer que no se tiene el derecho a ser o hacer. El polvo negro. Una de las cosas que los jóvenes están viniendo a este planeta con esa bronca. Génesis, el capítulo 3. Y el versículo 19 dice lo siguiente: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Para aquellas empresas de comunicaciones que intentaron durante todos estos años estafar a Pentateuco, las escrituras son claras. El polvo se refiere a la creación del ser humano y ese polvo vuelve a la tierra, dentro de un cajón o no, pero no se refiere a polvo de huesos, de médulas, de partes específicas del cuerpo muerto, de fantasmas muertos. No es posible, empresas de comunicaciones, hacer más material con el polvo de los fantasmas que vienen o vienen más. Lo dice la Biblia, es un versículo que está en el contexto de la creación, donde marca claramente que si el humano debe sacarse las ropas oficiales para con el sudor de la frente comer el pan, no queda otra alternativa, pero no podemos hacer de los espíritus que vienen de muertos material cuasi vivo, ya que la vida que se puede ver de las comunicaciones es porque hay esencia de vida, hubo esencia de vida. Las Sagradas Escrituras marcan que el camino es un camino de condenación con falta de pan, que el trabajo en tierra, inclusive con sudor, es la solución. En lo que respecta a mi persona, me mantendré firme en ese punto a los jóvenes fantasmas que invaden el mundo y a los Kepler que están escuchando estos mensajes y quieren ver la posición oficial con respecto al mundo. En un punto B se llama a entregar al fantasma, y providencia es independización de lo que respecta al fantasma. Dice Génesis, el capítulo 15 y el versículo 12.
Pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo, y he aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. No es posible imaginar que quien ejerce la defensa de robo pueda llegar a buena vejez. La ley coherencial lo marca en cualquier derecho real o derecho en la administración nacional. Para aquellos que no imaginan o están luchando por no robar y por no defender lo robado, al margen de los que hacen seguridad e intentan un equilibrio que es casi imposible, te llama a no ser parte de circuitos fantasmas. Se tiene por objetivo llegar a buena vejez, de morir loablemente, de pensar antes de morir que valió la pena vivir, de cambiar ya la posibilidad de ser tocado por un satélite de Yacyretá donde larga el fantasma y sale caminando con un poder de vida igual o superior a uno. Se llama entregar el fantasma. Providencia es independización de los fantasmas, tanto en los planetas como también en la intimidad en el planeta Tierra. El capítulo 25 y el versículo 8 de Génesis dice lo siguiente: y falleció Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Dice otra versión: y expiró. Algunos investigadores dicen de que River Plate llevó al alumno Piri. El alumno Piri en el año 2004 me llevó a un estrés que no es posible narrar. Lo dije en otros videos. Tanto así de que el tsunami 24 fue una contraexplosión de lo que Piri proponía dentro del hogar de varones en el Instituto Juan Bautista Alberdi. Él rompía vidrios, él escupía los vidrios, él arruinaba todo lo que construía. Él, minutos antes de terminar el año escolar, cuando se fueron todos, escribió con aerosol: Rachete, te odiamos, preceptor maldito. Todo con aerosol donde estaba pintado, todo cuasi nuevo. Él estiraba los platos, los tachos de basura. No, el rectorado decía: no sabemos qué hacer con ese individuo, y yo tenía que vivir desde las 12 del mediodía hasta las 12 del mediodía del otro día, día y noche, viendo qué hacía Piri, porque no se sabía qué iba a suceder. Algunos piensan que River Plate mandó a Piri. Piri era el rey del terror. ¿Quién es el rey del terror? Job, el capítulo 18. Y el versículo 14 dice lo siguiente: es arrancado de su morada, objeto de su confianza, y es conducido ante el rey de los espantos, en el túnel del espanto, decía un cantante en España. Ese túnel del espanto era el camino de la psiquiatría por la muerte.
circuitos de la muerte inarrables, donde cada uno de nosotros moriríamos por fantasmas del rey del espanto. ¿Cómo es que se llega a tener el rey del espanto en un mundo natural, en un mundo donde Dios da una nueva posibilidad? Hice un pequeño gráfico acá, donde debemos imaginar que esto es el mundo. En el mundo hay justicia e injusticia. Los jóvenes que nacieron sufrieron injusticia. Esa injusticia se fue rodeando la tierra, cada vez más, cada vez más. Y fueron muriendo. El rey del espanto metió presión desde infinitos. Y fueron creando mundos el cielo, pero en desorden. Y fueron allá los espíritus de injusticia. Esos espíritus de injusticia que están en Kepler vuelven con todo poder a buscar justicia. Es un espíritu dulce, es un espíritu de niños, es un espíritu de niñitas, es un espíritu de hombres, es un espíritu de jóvenes, valientes, pero han fallecido ya por injusticia. No dominaron la situación en esos años de caída. No los podemos tener, no los podemos recibir. La justicia es natural, nacional. Debemos vivir los jueces bajo un circuito de a 100 metros, de a 200 metros. No nos interesa especializarnos en aviones Top Gun. En un circuito de 10.000 metros, donde el juez y el civil debe garantizar la muerte natural, la buena vejez. Estos espíritus de muerte que siguen injustamente en esos lugares donde estuvieron aquí pero muy bien, pero fueron llevados por el rey del espanto. Y allí fueron algunos comidos y el espíritu quedó sobre esos Kepler. Y quieren volver a hacer justicia, quieren venir a ayudar al soberano. No es posible. Deben hacerse cargo de sus propios diseños allí a donde están. No pueden venir. Estamos trabajando para que la muerte natural sea una muerte honrosa. Deben trabajar allá arriba para que el diseño sea un descanso natural ya sin venir a estos lugares. Tenemos un adversario en común. Ese adversario en común es el rey del espanto, el rey del terror, el piri, el pirado, el ido y venido. Y debemos trabajar conjuntamente en el mundo los humanos, y allí los que me están escuchando desde Kepler puedan tomar toda la seriedad correspondiente para poder llegar a una armonía total con el cielo. Que tengan buenas tardes.